RSM presenta Sin Miedo. Hoy en día todos tenemos miedo. Y el que diga que no, es que tiene miedo a reconocerlo. Miedo al fracaso, a la soledad, a lo desconocido, a opinar diferente, al que dirán. Shakespeare tenía miedo al miedo. Dicen que el miedo sirve para protegernos, pero nadie llega a la cumbre acompañado por él. El miedo te paraliza. Sin miedo, avanzas. 1 de cada 3 españoles no viaja al extranjero por miedo, pero 2 de cada 3 sí lo hacen. 1 de cada 5 rechaza un ascenso por miedo. Luego los otros 4 sí se atrevieron. 1 de cada 4 no tiene hijos, también por miedo. Un aplauso para esos valientes que siguen trayendo bebés al mundo. Y es que sin miedo todo es mucho mejor. Nuestros miedos a veces son contradictorios. Nos da más miedo separarnos que casarnos. Nos da tanto miedo no llegar a fin de mes como que llegue otra guerra. Tememos perder el trabajo, pero no tanto que nos lo quite una inteligencia artificial. Llamamos valientes a los empresarios, pero ellos tienen muchos miedos. Un poco más si son mujeres. Y es que valiente no es el que no tiene miedo, sino el que logra superarlo. Y acompañado, siempre, el miedo es menos miedo. En RSM sabemos mucho de miedo porque hemos hecho un estudio sobre él. Pero también sabemos lo que es vivir sin miedo, porque llevamos más de 20 años ayudando a empresas y trabajadores a ir sin miedo por la vida. Somos más que una consultora, somos la kriptonita del miedo. Por eso te decimos, reinventa sin miedo, responde sin miedo, respeta sin miedo, renace sin miedo, reenamórate sin miedo, reinicia sin miedo, ríe sin miedo, respira sin miedo. RSM, The Power of Being Understood. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Voy a empezar explicando un poco quiénes somos en RSM. Aquí tenéis algunos datos. Somos la 6ª firma de servicios profesionales del mundo. Tenemos más de 820 oficinas, estamos en más de 120 países. Los diferentes servicios que ofrecemos son auditoría, assurance, tax, consultoría, RAS, sostenibilidad ESG, ¿no? Al final es el foro en el que estamos. Pero hoy no vengo a hablar de eso. Hoy vengo a hablar de otra cosa. ¿Sabéis por qué decimos que somos la kriptonita del miedo? Primero, porque llevamos 20 años ofreciendo soluciones al mercado. Y segundo, porque estamos en proceso de retransformación. Estamos en proceso de revolución sin miedo para responder a lo que los miedos nos exponen todos, digamos, nuestras firmas como firmas de servicios profesionales. ¿Y cómo los vamos a hacer? ¿Alguien sabe lo que son los anuros? Bueno, es un concepto bastante técnico, ¿vale? Pero nos referimos a los sapos y a las ranas. Los sapos y las ranas, cuando nacen, estaréis pensando, ¿y este a qué viene a hablar aquí, no? Pero las ranas y los sapos cuando nacen son los renacuajos, ¿no? O sea, al final pues tienen su cola, respiran a través de branquias oxígeno del agua y, es decir, como viven en el medio acuático, pues se adaptan a ese entorno, ¿no? Cuando van creciendo sufren una metamorfosis y lo que hace es desaparecer la cola, desaparecen las branquias, le aparecen las patas posteriores, las patas anteriores, con lo cual lo que están haciendo es adaptarse al nuevo entorno o medio en el cual tienen que vivir. Pues eso es justo lo que estamos haciendo nosotros en RSM. O sea, estamos retransformando, remetamorfoseando, si queréis el concepto, sin miedo, para ser la firma de referencia en servicios profesionales que integre la sostenibilidad enfocada en el impacto y en las personas. ¿Y por qué ahora? Pues hay diferentes razones. Primero, porque hay una convicción por parte de la dirección, eso para empezar. Pero después tenemos diferentes palancas. Por un lado, los clientes y los consumidores nos lo están diciendo. Aquí vemos algunos datos, o sea, no voy a entrar mucho en detalle. Pero bueno, un tercio dice que escogería productos sostenibles versus otros no sostenibles. Es lo que dicen. Volumen de financiación. Préstamos verdes, bonos verdes, préstamos sostenibles, ¿no? Los Sustainability Linked Loans famosos. Estamos viendo que esto se está disparando, el volumen de financiación sostenible se está disparando. Hay una corriente en Estados Unidos, pero que yo creo que es más de concepto, que está parando un poco el proceso, pero bueno, eso es otro tema que podemos hablar si queréis luego en el café. Por otro lado, el valor de los intangibles. Resulta que estamos en un momento en el cual la reputación
supone más del 50% del valor de algunas compañías. ¿De qué depende la reputación? Ese sentimiento de admiración, confianza, reconocimiento. ¿De qué depende? Pivota sobre la sostenibilidad, sobre esas 3 siglas ESG. Lo que quiere decir es que si no gestionamos esa sostenibilidad, nos estamos perdiendo más del 50% del valor de las organizaciones a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Esto ya está en las agendas de los consejos de administración, los comités de dirección. Esto se está hablando ya. ¿Vale? Esto ya no es una cuestión de tendencia, como decía en la mesa anterior. Por otro lado, tenemos la parte de regulación, ¿no? Ese famoso tsunami o avalancha regulatoria. Quien no ha sufrido la Ley de Información No Financiera, bueno, aquí en España, la Ley de Información No Financiera, la nueva Directiva de Reporte Corporativo de Sostenibilidad, el Reglamento de Taxonomía, podemos ir siguiendo, ¿no? O sea, un montón de siglas y un montón de obligaciones que nos van a venir. Y todo esto es el reflejo de la sociedad. O sea, aquí vemos, que es lo que vemos arriba a la derecha, hay un gap entre la expectativa que tiene la sociedad versus lo que percibe que estamos haciendo. Ese gap es el que tenemos que cubrir las organizaciones, ¿vale? Tenemos que ser capaces de responder a la expectativa, porque en la actualidad nos están percibiendo como que no estamos cumpliendo con esa expectativa. Entonces, para nosotros, en RSM, la sostenibilidad es una oportunidad para el cambio. Y la hemos integrado en 3 fundamentos de la organización. La misión, visión y los valores. Misión, generación de confianza en un mundo cambiante. En la actualidad, según el World Economic Forum, hay fundamentalmente 2 riesgos no relacionados con sostenibilidad, que son ciberseguridad y desinformación, y luego otros riesgos relacionados con sostenibilidad, que son los que nos vamos a enfrentar en 2 años, y en 10 años todos van a ser ambientales, con lo cual tenemos que ser capaces de ofrecer esos servicios y adaptarnos a ese mundo cambiante, exposición a ese riesgo, gestión de la cultura de la sostenibilidad. En la visión resulta que nuestros profesionales tienen una cultura escondida en la cual nos están exigiendo que avancemos y que nos posicionemos e integremos real en la sostenibilidad, en la toma de decisión de nuestro día a día. Y luego tenemos nuestros valores, ¿no? El respeto, integridad, trabajo en equipo, innovación, excelencia y compromiso. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? En la actualidad tenemos, o en 2020, creamos un RSC Team, que le llamamos, que es, vamos a decir, la RSC más tradicional, que nos enfocamos, el 10% de los empleados son miembros de ese equipo, independientemente de categorías, esto no va de categorías, y ahí se toman decisiones, con qué organizaciones queremos colaborar. Hay muchas sociales, bueno, aquí lo veis, Agape+, International Corporation, Asociación Española contra el Cáncer, bueno, hay diferentes asociaciones, y luego hay una que es la que voy a destacar, que son los servicios pro bono. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aportar ese elemento diferencial. O sea, tenemos ese conocimiento para, por ejemplo, colaborar en el momento de hacer entrevistas, preparación de currículums. O sea, esto, nuestros profesionales tienen ese expertise para poder aportarlo y ofrecerlo a la sociedad. Y eso es un elemento que seguramente no todas las compañías pueden hacer. Entonces, ¿qué hemos hecho? El proyecto Anura. ¿Os acordáis de los Anuros? Pues nuestro proyecto Anura es la base sobre la cual estamos articulando todo nuestro plan. Son 3 grandes fases, como estoy viendo el tiempo voy a ir un poco más rápido. Hay fase 1, investigación, que es un análisis de tendencias, etcétera. Entonces, a nivel de títulos o de titulares, hemos firmado la adhesión a principios de Naciones Unidas para el Empoderamiento de la Mujer. La fase 2, hemos preguntado a todos nuestros profesionales, tenemos un montón de respuestas sobre el nivel de relevancia y desempeño, y vamos a publicar nuestra primera memoria de sostenibilidad. Y finalmente vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de líneas estratégicas y estamos participando en diferentes jornadas para comunicar tanto externamente como internamente todo nuestro plan. Y ya voy a acabar. Para nosotros, nuestros clientes son muy relevantes. Nuestros proveedores son muy relevantes. La financiación, ¿no? El sector bancario, obviamente es muy relevante. Pero ¿sabéis qué es lo más importante? Los profesionales que trabajan en la firma y cada una de las personas que trabajan en cada uno de los grupos de interés con los que nos relacionamos. Muchas gracias.